Buenos días, jóvenes. ¿Me escuchan, por favor? Buenos días, doctora. Sí se escucha. Gracias. Muy bien. Ya hemos esperado 10 minutos para que ingresen los demás compañeros y podamos empezar la clase de hoy. Por favor, me indican qué tema nos toca. Estamos RAE 3. A ver, abran su micro y me indican. Buenos días a todos. Buenos días, profesora. Toca metabolismo celular. Metabolismo celular. A ver, ¿qué opinan los demás? Sí, está muy bien, ¿no? Nuestra clase número 9 y nos toca metabolismo. Permítanme que en este momento voy a presentar. Bueno, para ir empezando, Rosa González, por favor, ¿me podrías decir qué entiendes por metabolismo? Buenos días, profesora. Referente al metabolismo, pues entiendo que es como que una reacción celular, es una reacción fisiológica del celular donde en el caso de las plantas sería como la obtención de energía. Excelente, ¿no? En general, estamos hablando de la idea que primero se nos viene a la cabeza. Siempre hay que tratar de dar nuestras opiniones más que buscar en Google. Lo que queremos con ustedes y los demás jóvenes es saber qué es lo que opinamos. Y luego de la clase, sí, estuve en lo cierto. No, no estuve en lo cierto, ¿no? No es más que dar una respuesta positiva, es saber si nuestros conocimientos hasta ahora son los óptimos. Yanela. Sí, doctora, buenos días. Bueno, por metabolismo también recuerdo que hay, por ejemplo, dos procesos que mantienen el equilibrio en nuestro organismo, ¿no? Que es el catabolismo y el anabolismo. Por anabolismo se entiende construcción, o sea, pasar como que de moléculas simples a complejas, y por catabolismo como una degradación de algo complejo a algo simple, y así se mantiene el equilibrio. Sí, justo lo que decía mi compañera, ¿no? Que sería como la síntesis, y bueno, para eso se requeriría ATP, y para catabolismo sería liberar energía. Ok. Alessandro Álvarez, ¿nos podrías dar ejemplos de metabolismo que hasta ahora hayan conocido? Porque recién van a conocer varios, ¿no? Podría ser el ciclo de Krebs, la gluconeogénesis y esos procesos para obtener energía. Exacto, ¿no? Uno puede ser el ciclo de Krebs. Clara, ¿tú tienes otro ejemplo? Clara Castillo. Sí, doctora, buenos días. ¿Qué te he preguntado, Clara? Ejemplos de anabolismo, disculpe. A ver si le Sería, ayuda a tu compañera. ¿Quién le ayuda? Puede ser catabolismo o anabolismo. Ejemplos de metabolismo. No sé. para anabolismo sería fotosíntesis, por ejemplo.
A ver, eso es lo que te dice Google. Tú dame un ejemplo tuyo. En todo caso, de la glucogénesis. Pero ¿por qué sería un ejemplo, Clara? ¿Me podrías explicar un poquito? Sí, es que, bueno, el cuerpo, en la glucogénesis nosotros necesitamos este alimento, ¿no? Y ese alimento son moléculas complejas, entonces las pasa a ser moléculas simples, nuestro organismo. Muy bien, ¿no? Es un ejemplo claro de lo que estamos hablando. Me indica si pueden ver. Sí, Jóvenes, profesora, sí. el tamaño está muy pequeño, por favor, me dicen. Un poco más grande, por favor. Voy a cerrar mi ventana que se escuchan los carros. Un momentito, por favor. A ver, voy a empezar con la lista. Aguilar Carrera. No está. Presente, doctora. Ya, gracias. Aude Condori. No está. Ardiles Moreno. No está. Barrientos Navarro. No está. Callao Berrú. Presente, profesora. Buenos días. Cali Chino. No está. Godoy Castro. Godoy Castro.
No está. Gómez Cristóbal. No está. Erna Saavedra. Presente, doctora, buenos días. Día, señorita. Guamán Yagua. No está. Huanca Celaya. Buenos días, presente. Huanca, buenos días, señorita. Lavado Hurtado. Buen día, profesora, presente. Lavado, buenos días. Mantilla Vargas. Mantilla Vargas, no está. Medianero Robles. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Mera Cruz. Buenos días, doctora presente. Buenos días. Mónago Año. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Paniagua Quintana. No está. Pauca Rojas. Buenos No días, está. profesora presente. Ya, gracias. Serrano Estrada. Buenos días, profesora presente. Buenos días. Max Trujillo Agüero. No está. Vega Dávila. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Ceballos Palacios. No está. Arias Silvestre. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Bazán Aguilar. Buen día, doctora, presente. Buenos días. Carguas Chávez. Cipriani Alarcón. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Colán Álvarez. Dávila Tapia. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Fuentes Varas. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Gala Acevedo. Presente, buenos días, profesora. Buenos días. Gallardo Villanueva. Presente, profesora. Buenos días. González Curro. Buenos días, profesora, presente. Buenos días. Hernández Pariona. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Guapaya Chagua. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Leibac Rosas. Presente, profesora, buenos días. Necia Oré. Buenos días, profesora, es Mesía. Mosqueira Trujillo. Buenos días, profesora, presente. Oré Caso. Presente, doctora, buenos días. Paredes Mamani. Presente. Pineda Miranda. Presente, buenos días. Buenos días. Pizarro Guamán. Presente, buenos días. Ramos Araujo. Rivas Aguilar. Ruiz Calle. Vallejos Alonso. Presente, profesora, buenos días. Vigo Sobero. Buen día, profesora, presente. Buen día. Álvarez Vilches. Presente, profesora. Anselmo Parra. Buenos días, profesora, presente. Cadenillas Aguirre. Buenos días, profesora, presente. Calderón Reina. Buenos días, profesora, presente. Castillo Aguirre. Buenos días, profesora, presente. Flores Inga. Buenos días, profesora, presente. Herrada Viera. Buenos días, doctora, presente. Luque Mamani. Buenos días, doctora, presente. Mauricio Bardales. No está Bardales. Muñoz.
Miranda Contreras. Presente. Buenos días, profesora. Presente. Miranda. Miranda. Muñoz, Toribio, Presente, doctora. Paucar, Rodríguez, Buenos días, profesora. Presente. Príncipe Bravo, Buenos días, profesora. Presente. Quispe Osco, Presente, doctora. Buenos días. Quispe Osco, ya está, ¿no? Sí. Paucar Rodríguez, Paucar. Ya. Ramírez Cerezo, Buenos días, profesora. Presente. Ramírez Cuscano, Buenos días, profesora. Presente. Rojas Escalante, Buenos días, profesora. Presente. Salcedo Ayala, Buenos días, profesora. Presente. Tarazona Reyes, Buenos días, doctora. Presente. Toribio Silva, Buenos días, profesora. Presente. Vilca, Tapia, Buenos días, profesora. Presente. Villafana Palomino, Buenos días, doctora. Presente. Seña Campos. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días, jóvenes. Altamirano Pizarro, Presente, profesora. Buenos días. Barbarán, perdón. Ahí está. Castro Julián, Presente, doctora. Buenos días. Cabero Rosales, Buenos días, doctora. Presente. Calla Vega, Buenos días, doctora. Presente. Chavín More, Buenos días, doctora. Presente. Concilla Limaya, Buenos días, profesora. Presente. de la Rosa Delgadillo, Buenos días, profesora. Presente. Díaz Acevedo, Buenos días, profesora. Presente. Egoavil Izquierdo, Buenos días, doctora Gladys. Presente. buenos días, Flores Moreno, ahí está. Huaraca Tica, Buenos días, profesora. Presente. Justino Torres, Presente, Miss. gracias. Mendoza Cuba, Buenos días, doctora. Presente. Orellana Prado, Presente, profesora. Piscoya Rivera, Buenos días, profesora. Presente. Quevedo Reategui, Buenos días, doctora. Presente. Rodríguez Bravo, Buenos días, profesora. Presente. Romero Palomino, Buenos días, profesora. Presente. Rosales Rojas, Solórzano Flores, Buenos días, profesora. Presente. Tomás Carvajal, Buenos días, profesora. Presente. Vargas Abad, Vilches López. Buenos días, profesora. Presente. Muy bien. Ok, entonces, seguimos. Doctora, buenos días. De los que no contestaron, jóvenes, disculparán, pero ya se llamó lista. Doctora, a mí no me llamó. Estuve presente todo el Doctora. que me llamó. Disculpa. A ver, he llamado a todos los que están en mi lista que me han enviado. ¿Quiénes son los que no llamé? Obregón, doctora. Ya, pongan No me por llamó. favor en el chat. ¿Sí? En el chat pongan no me llamó y vamos a confrontar si es cierto. Los que no contestaron en su momento, disculparán. Muy bien. Disculpe, doctora. Vamos a continuar, por favor, con la clase. Estamos hablando de metabolismo. Y empezamos. Muy bien, entonces, ya como sus compañeros nos han hablado, nos han dado una idea de qué cosita podría ser el metabolismo, ¿no? Entonces, estamos ingresando. Si tienen alguna pregunta,
por favor, no duden de levantar la mano en ese momento, que con todo gusto vamos a poder resolverla. Estamos entrando a la tercera RAE. El resultado de aprendizaje es explicar aspectos generales del metabolismo celular, enfatizando en cómo las células adquieren, transforman, almacenan y utilizan la energía, considerando las vías metabólicas, los mecanismos de regulación y sus implicancias fisiológicas y fisiopatológicas. Los criterios de evaluación están tal cual están en su sílabo. Las competencias a desarrollar el día de hoy es que aprendan y comprendan los aspectos generales del metabolismo celular, entiendan las rutas metabólicas, expliquen qué son equivalentes reductores, puedan analizar y explicar la oxidación y reducción biológica y analicen los potenciales estándar, ¿no? Entonces, ya más o menos hemos visto qué podría ser el metabolismo. Nos hacemos la pregunta para poder entender, ¿necesitamos aporte continuo de una serie de sustancias? ¿Para qué? ¿Qué opinan, chicos? ¿Para qué se necesitará esta serie de aporte continuo? Buenos días, profesora. Sería para cubrir las necesidades intracelulares y para que la vida pueda darse. Y es por eso que, ¿Cuáles? por ejemplo, moléculas orgánicas, ¿no? Que generalmente son Ya producidas está, por autótrofos. gracias. Siguiente. ¿Qué más? Participar Profesora, en clase, ¿no? Por ejemplo. Profesora, energía. Necesitamos energía Energía. para producirla, tanto como para la producción de nuevas moléculas, como para la destrucción de las macromoléculas Muy bien. que nosotros recibimos en la alimentación. Gracias. Siguiente, chicos. Profesora, los alimentos. Los alimentos proporcionan energía. Alimentos, ¿no? Necesitamos aporte continuo. ¿De quién? De los alimentos. Efectivamente. Los Así es. alimentos nos proporcionan lo que son proteínas. Estas proteínas luego se degradan a través de enzimas a aminoácidos, los que son esenciales para luego producir otros tipos de sustancias que van a ayudar a la célula y a todo nuestro organismo. ¿Cómo cuáles, señorita? ¿Cuáles son los otros tipos de sustancias? Por ejemplo, la glucosa. A ver, no, estás hablando de aminoácidos. Perdón, los aminoácidos, bueno, podrían ser... No, bueno, ahí está. Muchas gracias. Continuamos, ¿no? Entonces, la regulación metabólica es uno de los temas más importantes, ¿no? De la bioquímica, que nos da las características más notables de los organismos vivos, de millares de reacciones catalizadas enzimáticamente que pueden tener lugar en la célula y que no haya ninguna que se escape de forma de la regulación celular, como hemos visto en los temas anteriores, ¿no? Entonces, la necesidad de regular cada aspecto del metabolismo celular es importante porque examina la complejidad que se puede tener en las diferentes secuencias de reacciones metabólicas, aunque es conveniente para todos nosotros conocer qué son todos esos procesos, ¿no? Como muy bien ustedes han mencionado, para poder realizar todas las funciones como el participar, como el levantarse bien en la mañana, como el respirar, como el sudar, como el contestar presente, necesitan esa energía. ¿Y quién nos las va a brindar? El metabolismo, ¿no? Entonces, como muy bien también lo han mencionado, para poder adquirir esta energía que necesitamos, lo tenemos que realizar a través de la función de los nutrientes, ¿no? Entonces, ¿qué nos van a brindar los nutrientes? Una función energética, material y catalítica. Energética, como lo han mencionado, proporciona la energía necesaria para toda la actividad vital. Y cuando hablamos de energética, jóvenes, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Qué molécula? El ATP. Muy bien, ADP, ¿no?
las que nos dan energía, principalmente el ATP, que es el dólar de nuestro cuerpo, ¿no? Material, como fuente de materia, nos sirve átomos para construir las propias biomoléculas, como su compañera lo mencionó. De una proteína vamos a obtener la básica, que son aminoácidos, y estas nos van a servir para poder sintetizar otras moléculas. Y me dijo la glucosa, tiene razón, porque a partir de esos aminoácidos, por una ruta que son la gluconeogénesis, que ya la van a conocer, nos puede dar una molécula de glucosa. Es decir, moléculas que necesitamos para realizar diferentes funciones no necesariamente tienen que venir de una estructura similar. Pueden usar estructuras diferentes, como la que van a ver en el transcurso de bioquímica, por la gluconeogénesis, moléculas diferentes a la glucosa que pueden producir moléculas de glucosa, ¿no? Y la función catalítica, porque a través de vitaminas, de cofactores, de iones, nos va a permitir favorecer las conversiones metabólicas. Es decir, todo va a encajar como una pieza importante para poder obtener o ver o tener en sí lo que es el metabolismo, ¿no? ¿Qué más? Es importante conocer que tales cambios que sirven para poder entender el metabolismo se van a realizar a nivel intracelular, y todo lo que se realiza dentro de las células se hace a través de un gasto de energía o un aporte de energía. Es decir, estamos en un continuo metabolismo, ¿no? Entonces, decimos que el metabolismo se encuentra en forma de una malla tridimensional, porque una célula eucariota típica tiene la capacidad de sintetizar unas 300.000 proteínas diferentes que catalizan miles de reacciones diferentes que intervienen muchos centenares de metabolitos, la mayoría compartiendo más de una de las rutas metabólicas, ¿no? Entonces, se puede decir que el metabolismo es una malla tridimensional muy simplificada de rutas metabólicas para cada punto, que cada punto de esta ruta permite o es un compuesto intermediario, y cada línea de conexión representa una reacción enzimática, ¿no? Entonces, para que este diagrama de metabolismo pueda ser mucho más complejo y reaccione de manera secuencial, ¿no? De manera secuencial. Entonces, ¿quiénes nos proporcionan estos tipos de alimentos, ¿no? ¿Quiénes son los que nos van a permitir tener estos alimentos, esta energía, como ustedes muy bien lo han dicho, serán los alimentos. Y los alimentos que nos pueden proporcionar principalmente son estos macroelementos. ¿Quiénes son los tres principales macronutrientes, jóvenes? Carbohidratos, lípidos y proteínas. Y pues como lo están viendo, ¿no? En la pantalla, carbohidratos, proteínas y lípidos. Y todos ellos debemos de consumir en cantidades óptimas y adecuadas para que podamos absorberlos de manera adecuada. Debe haber un equilibrio, porque si rompemos ese equilibrio ya estamos girando la balanza a un lado no adecuado para nuestro organismo, ¿no? Entonces, tenemos principalmente a estos tres macronutrientes que son los más grandes y los más importantes. Después de ellos tenemos los micronutrientes, como cuáles, como las vitaminas y las sales minerales. Acuérdense que estos micronutrientes que los adquirimos, ¿de dónde adquirimos los micronutrientes, chicos, chicas? De frutas, verduras. ¿Los alimentos? De Los alimentos, el agua también. Frutas y verduras.
He ahí la importancia de consumir frutas y verduras. Si nosotros no consumimos frutas y verduras, no vamos a tener las sales minerales ni las vitaminas. Profesora, que los otros, sí, en los otros macronutrientes sí existirán en porcentajes mínimos. Cierto, no necesitamos mucho porque son micronutrientes, pero sí nos necesitamos adquirir en nuestro día a día, ¿no? A veces tenemos la idea errada, ¿para qué voy a comer ensalada? ¿Para qué una lechuga? ¿Qué me sirve un tomate? O sea, sí nos sirve porque estos tienen estos minerales que nos hacen falta como cofactores para realizar diferentes rutas metabólicas, diferentes reacciones. Ya han visto en los diferentes experimentos que si no está el cofactor, lamentablemente esa reacción no se efectúa adecuadamente o simplemente no se realiza. Igual con las vitaminas. Que profesora, yo me voy a tomar un frasquito de vitaminas y eso va a cumplir los requerimientos que yo necesito. Sí, probablemente, pero la absorción de compuestos inorgánicos, a diferencia versus la absorción de compuestos orgánicos, en el sentido de que está dentro de un alimento que lo vamos a digerir y lo vamos a absorber, va a ser más favorecido que tomarnos una pastillita. Dime, John. Profesor, una consulta. ¿Es necesario el consumo de carnes rojas para el cuerpo? Porque hay gente que es vegana o vegetariana y evita comer todo eso, pero el cuerpo reacciona. Pero ya lo hemos visto, pues, John, eso cuando hemos hecho aminoácidos esenciales. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho? Que los chicos que no consumen, o los jóvenes, niños, adolescentes que están en pleno crecimiento, que no consumen aminoácidos esenciales, ¿cómo van a ser? Bueno, flaquitos, bajitos, no se van a desarrollar bien, pero ellos Van a tienen que querer comer. desarrollar bien, se van Los a que quedar son delgados, veganos tendrían se que van a comer quedar flaquitos, se van a quedar suplementos. chicos, no van a crecer porque no están esos aminoácidos esenciales. La dieta que ustedes quieran adquirir jóvenes será cuando ya sean adultos y cuando no estén estudiando en la universidad, porque si no se alimentan bien ahora, no van a rendir, lamentablemente. Tienen que tener una alimentación adecuada, porque de eso va a depender el desgaste metabólico, el desgaste intelectual, el rendimiento para que tengan más horas de atención y capten lo aprendido. No se trata de asistir a la clase, se trata de absorber todo lo que estamos dando en clase. Que más tarde voy a leer y me lo voy a aprender, no. Que cuando ustedes estén sentados, todo lo que yo estoy hablando, ustedes lo puedan entender. ¿Y de qué depende de eso? De su buena alimentación. ¿Ok? Después de que ustedes ya estudien, puedan adquirir la moda de dieta que quiera, eso será su decisión. Pero claro, ustedes ya son mis colegas, de acá a unos años van a ser mis colegas, flamantes químicos farmacéuticos, y van a tener un criterio farmacéutico, profesional, bioquímico, de que esta dieta me está matando y que no es una dieta, tiene que ser una dieta balanceada. Porque si yo quito uno de los macronutrientes de manera irracional, mi organismo lo necesita y lo va a usar de mi constitución física. Y en vez de hacer un bien a mi cuerpo, le estoy haciendo un daño. ¿Que son jóvenes y no lo sienten? Sí, pero va a llegar un momento metabólicamente que van a envejecer mucho más rápido que otras personas. ¿No? No como proteínas, muy bien, tu cuerpo ¿de dónde lo saca? De tus músculos. No consumo ácidos grasos esenciales, ¿de dónde los saca? De los lugares importantes de tu organismo que se necesita para una beta-oxidación. No consumo carbohidratos necesarios, excelente, ¿de dónde lo va a sacar? De tu hígado, y de dónde, de los ácidos grasos. Es toda una secuencia, estas rutas metabólicas, jóvenes. Entonces, ¿cuál es lo óptimo? Dieta balanceada. Dieta natural y que todo esté complementado. Estamos hablando de los macronutrientes, proteínas, carbohidratos y lípidos, acompañado de los micronutrientes que vendrán de frutas y verduras. ¿Sí? Una galletita cuesta 50 céntimos.
Un platanito les cuesta 1 sol, una mandarina 60, 70 céntimos. ¿Por qué? Porque es alimento, a diferencia de la pura harina que puedan comer. Que comamos comida chatarra de vez en cuando, excelente, está muy bien, pero mi prioridad, y en el caso de ustedes que están en pleno estudio, es alimentos que me ayuden a absorber todo el conocimiento y estar sanos, ¿no? No que llegue a las 6 del día y me sienta cansada, justamente porque no comí adecuadamente. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, continuamos. El conjunto de reacciones químicas en los seres vivos se llama metabolismo. Entonces, como antes les pedía una definición de metabolismo, eso es, jóvenes, conjunto de reacciones químicas que se dan en los seres vivos bajo ciertas condiciones, que ya las vamos a ver. ¿Para qué? Para permitir la autoconservación y la autorreproducción. La autoconservación no se va a poder dar si no me alimento adecuadamente. Y la autorreproducción también va a estar afectada. Y no solamente estamos hablando de las eucariotas, células eucariotas como somos nosotros, sino también de las procariotas. De todos los organismos vivientes necesitamos que existan metabolismo. Cada quien en su tipo de organismo, sí, pero es importante que haya el metabolismo, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿qué es el metabolismo? Conjunto de reacciones químicas en seres vivos. ¿Para qué? Para que haya una autoconservación y autorreproducción, ¿sí? Que se va a realizar, ¿dónde? A nivel intracelular, como muy bien lo han dicho todos ustedes, para obtener o producir energía, que se traduce en moléculas de ATP. ¿Es la única que nos va a dar energía? No, pero va a ser la principal. Podríamos decir que es el dólar en nuestro organismo, ¿no? Profesora, ¿puede competir con el euro? Probablemente, pero el dólar es universal, es decir, funcionaría en todo nuestro organismo, ¿no? Entonces, por eso hablamos del ATP, adenosín trifosfato. ¿De dónde vamos a obtener todos ellos? De nuestros alimentos y del oxígeno que ingresan. Es importante también poder evaluar el oxígeno que ingresa, la respiración celular en nuestro caso, ¿no? Entonces, todos estos procesos químicos y físicos, este conjunto de reacciones químicas, para que se puedan convertir o que puedan usar, es decir, necesitan muchos energía y de los cuales muchos vamos a obtener y de los cuales muchos van a necesitar la energía para que se den estas reacciones químicas, como cuál es la respiración. Vital, la respiración, circulación sanguínea, regulación de la temperatura corporal, contracción muscular, digestión de alimentos y nutrientes, eliminación de los desechos a través de la orina y de las heces, funcionamiento del cerebro y de nervios termodinámicamente, ¿no? Entonces, todos estos procesos físicos y químicos existen un montón, para mencionar alguno de ellos, miren, necesitan energía o aportan energía, ¿no? Y todo eso se llama metabolismo. Termodinámicamente hablando, porque es un tema que nos toca hablar el día de hoy, de la energía, de este proceso dinámico de movimiento, decimos que el metabolismo es un proceso de transformación de energía, donde van a existir dos procesos que muy bien también lo han mencionado ustedes, catabolismo y anabolismo, ¿no? Vamos a ver cada uno de ellos qué significa catabolismo y qué significa anabolismo. ¿No? Entonces, ya hemos hablado del metabolismo. Es importante, entonces, recordar que para que se dé un metabolismo adecuado debe haber reacciones constitutivas. Debemos de entender o recordar que, ¿qué son las reacciones constitutivas? Son aquellas en donde el metabolismo participa adecuadamente y de manera prioritaria porque son constantes, son reacciones constantes e independientes de las circunstancias ambientales. ¿Como cuáles? Como las bombas de sodio y potasio, donde esta bomba de sodio permite
que el sodio intracelular sea menor al electrolito del potasio, ¿no? Otra reacción constitutiva, tenemos la degradación aeróbica de la glucosa en el cerebro. Como ven, todas estas reacciones constitutivas, todas estas reacciones no son que nosotros decimos, hoy día me levanto y debe haber mi bomba de sodio y potasio que actúe adecuadamente. No, no la necesito ahora que se paralice. No, jóvenes, todo eso en nuestras células se está dando de manera autónoma. ¿Y de dónde se tiene que realizar de manera autónoma? De los alimentos que estamos proporcionándoles, de la cantidad del agua que le estamos proporcionando, de la cantidad de oxígeno que vamos a respirar. ¿Ok? También es importante recordar que para obtener o entender cómo se da el metabolismo, existen reacciones adaptativas. Las constitutivas, hemos mencionado que son constantes e independientes de las circunstancias del medio ambiente, ¿sí? Sí o sí se dan. Las reacciones adaptativas únicamente se van a dar este tipo de reacciones metabólicas en ciertas circunstancias ambientales. ¿Como cuáles? Como el caso mío, que hoy día no tomé desayuno, o el caso de cualquiera de ustedes, ¿no? No tomé desayuno, pero sigo viva y estoy dictando las clases. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen que sigo dictando las clases a pesar de no tomar desayuno? Por las reservas que tiene, Por la profesora. reserva Está consumiendo. ¿Y en dónde? En nuestro hígado, ¿no? En mi hígado me está proporcionando toda esa glucosa que yo necesito para estar en este momento sentada y poder dar la clase, ¿no? Y eso se da en ciertas circunstancias que vendría a ser en este momento el ayuno, ¿no? Cuando necesitamos también energía en un momento de estrés, cuando, por ejemplo, alguien nos quiere robar o nos pasa algo, un accidente que esperemos que nunca nos pase, que Dios nos libre de todo ello, pero en ese momento la energía se activa. ¿Y por qué se activa? Porque estamos en esas circunstancias especiales y todo esta energía nos permite actuar y tomar decisiones en ese momento, ¿no? Pasa un accidente, hay una persona que le ha golpeado el carro y todo, pero tiene la energía de salir en ese momento, justamente porque está en esas reacciones adaptativas del metabolismo, ¿ok? También es importante entender que existe en el metabolismo una termodinámica biológica. Todos los seres vivos son abiertos. ¿Qué significa? Estamos hablando de termodinámica biológica, cosas que ustedes ya lo han visto en diferentes cursos de química, ¿no? ¿Qué nos indica que somos un sistema vivos abiertos? Que existe un intercambio de materia y energía entre el entorno y el medio interno, intra y extracelular, ¿no? Existe ese intercambio de materia y energía. Entonces, para recordar o entender estos términos termodinámicos, vamos a recordar el equilibrio, lo que ya habíamos visto en las primeras clases, ¿no? Que habíamos visto de soluciones fisiológicas, de sistemas buffer. Existe en toda reacción química un equilibrio y tenemos nuevamente la constante de equilibrio que va a ser igual al producto de los productos sobre el producto de los reactantes, ¿no? Entonces, ese es un equilibrio donde la energía delta G, si conocemos qué es. Energía libre de Gibbs. Muy bien, la energía libre de Gibbs, no nos olvidemos. Delta G, delta nos dice que hay una diferencia, ¿no? Una diferencia, y esa diferencia se conoce que puede haber ingreso, salida, una diferencia, y delta G nos dice que es la energía libre de Gibbs. Cuando la delta G, la energía libre de Gibbs, va a ser igual a 0, estamos en equilibrio, es decir, ni se absorbe ni se desprende energía. No hay flujo del material desde hacia afuera del sistema. Es un sistema cerrado. Por ejemplo, acá ven, no sé si ven mi mouse que estoy dando vueltas. Sí, ¿no? Sí, doctora, sí se ve. Sí, doctora. Muy bien. Acá.
¿no? Acá están viendo, acá se ve el equilibrio. Miren, acá tenemos una bomba de agua, una pila de agua, un pilón de agua que estaría ingresando el líquido y por acá estaría saliendo. Pero como está en equilibrio, es un sistema cerrado, no entra ni sale y se mantiene a una altura adecuada, ¿sí? La energía libre de Gibbs es igual a 0, ¿sí? No absorbe ni libera energía. No hay flujo material desde el sistema interno hacia el sistema externo. Pero cuando estamos en un estado estacionario, como vendría a ser la gráfica de lado, es un sistema continuo. Y así es el metabolismo, jóvenes. Es un sistema continuo, es decir, ingresa energía, pero también desprende energía. Y miren, ¿qué pasó con H? ¿Ha disminuido o aumentado? Está Miren, igual. está igual, porque se mantiene en equilibrio a pesar de que es un sistema abierto. Hay un intercambio de energía libre, pero como ingresa, también sale. ¿Y quién hace posible todo eso? Las reacciones químicas, las enzimas, los cofactores, las rutas metabólicas. Miren cómo es de sabia la naturaleza que permite que estemos en un estado estacionario. Entonces, el sistema metabólico como la glucólisis, el ciclo de Krebs, entre todas las rutas metabólicas que vamos a hablar, están en un estado estacionario. La entrada de un sistema iguala a la salida del mismo, hablando de energía. Es decir, si estamos en un estado estacionario, estamos de una manera espontánea. Es decir, la energía libre de Gibbs será mayor a 0. Estamos hablando de un sistema abierto. ¿Entendemos eso? Profesora, disculpe, la energía libre de Gibbs es menor a 0 para que sea espontáneo. Ah, perdón, menor a 0. Yo lo dije de manera contraria. Ahí está el símbolo, menor a 0. ¿Está bien? Para que sea y esté en estado estacionario, tiene que ser espontáneo. Y la energía libre de Gibbs, menor a 0, estamos hablando de un sistema abierto. Profesora, ¿eso se va a dar en todas las reacciones del metabolismo? Sí, tiene que estar en un estado estacionario y tiene que darse esta particularidad, que la energía libre de Gibbs sea menor a 0, ¿sí? Y que sea un sistema abierto. ¿Habrá circunstancias que se dé? Sí, pero se va a llegar en algún momento a esa tendencia, ¿sí? Entonces, continuando de la energética, del metabolismo, de la bioenergética, como hemos hablado, las reacciones se van de esta manera, de A, que vendrían a ser los reactantes, a obtener un producto, que en este caso es B. Para que la energía libre de Gibbs sea espontánea, tiene que estar también en condiciones adecuadas, que son presión y temperatura constantes. Y la energía libre de Gibbs tiene que ser menor a 0, es decir, vas a tener ¿qué símbolo? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Vamos a obtener valores negativos, ¿sí? Y de esa manera sabemos que estamos en un proceso espontáneo, ¿ok? Que estamos en un estado estacionario metabólicamente, ¿sí? Entonces, nuevamente, para que se dé una reacción metabólica, la energía libre de Gibbs menor a 0 nos garantiza la espontaneidad, que esté en un estado estacionario y que sea su valor negativo. ¿Pero en qué condiciones? Presión y temperatura constantes, ¿sí? Entonces, acá recordando cómo es la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs va a ser igual a la diferencia de la entalpía menos la temperatura por la diferencia de la entropía, ¿no? Todo ello nos da y nos indica la energía libre de Gibbs, ¿no? Entonces, en este sistema, nosotros trabajamos físicamente y podemos ver que la energía libre de Gibbs va a ser igual a la energía libre estándar por R, por la temperatura y el logaritmo de los productos sobre los reactantes. Todos ya conocemos qué es R, ¿no? ¿Se acuerdan del ratón?
Todavía lo hemos aprendido en pre-1. ¿Qué era R, jóvenes? La constante de gases. Muy bien, la constante de los gases. ¿Pero en qué condiciones, chicos? Ideales. 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 ¿Y cuáles son las ideales? Temperatura 0 grados y presión 1 atmósfera. 0 grados la temperatura, no. No, tienes razón. No, temperatura ambiente, disculpe. No, 25 grados, ¿no? 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. ¿Verdad? Sí. Así es, ¿no? Eso todavía lo hemos manejado desde, para ingresar a la U era básico, ¿no? Esta constante, constante de los gases, ideales de los gases en condiciones óptimas de 25 grados centígrados y 1 bar de presión, ¿no? La temperatura siempre en este tipo de ecuaciones se maneja con grados, la mayoría con grados Kelvin, ¿no? O centígrados, por eso es las particularidades que tenemos que tener en consideración para cuando se hacen los ejercicios que estén en Kelvin o en centígrados. Yo hago la conversión, pongo en las mismas unidades y las puedo eliminar, ¿no? Entonces, miren cómo de la energía libre de Gibbs ya podemos conocer la energía libre estándar en condiciones adecuadas. Para eso ya interviene esta constante R, ¿no? Es la constante de los gases ideales en condiciones óptimas, y además están dándonos la relación de la reacción química de los productos sobre los reactantes, ¿no? Y nuevamente, para que sea una reacción espontánea, la energía libre de Gibbs menor a 0 nos indica y nos permite que la reacción metabólica se dé y que sea espontánea y que sea estacionaria. Si vemos valores mayores a 0, no es espontánea en la condición de A y B. ¿Para qué sería espontánea? Para la conversión de productos a reactantes, ¿no? De grado inverso estaríamos hablando, lo cual no ocurre, excepto en ciertas rutas metabólicas. Por ejemplo, la glucólisis, que ustedes ya me han hablado varios de ellas, una molécula de glucosa, ¿cuál es el producto final? ¿Piruvato? 2 moléculas de piruvato, ¿sí? Pero de 2 moléculas de piruvato voy a volver a obtener una molécula de glucosa directamente o bajo las mismas reacciones, no. Porque tiene que estar de manera espontánea, y para que se dé de esa manera espontánea tiene que estar en transición. Tiene que haber un ingreso y una salida de energía, un orden, un sistema de enzimas, un sistema de cofactores, ¿ok? Y cuando delta G es igual a 0, estamos hablando de equilibrio. Todo esto estamos hablando de la bioenergética del metabolismo. Profesora, ¿por qué nos mete todas estas cosas? Nos quiere confundir. No, chicos, los tenemos que entender porque de esto vamos a comprender otros aspectos más. Son cosas básicas, ¿ok? Entonces, cuando estamos en equilibrio, ¿no? Seguimos manejando la ecuación de la energía libre de Gibbs del sistema, donde la energía libre estándar va a ser negativa, porque es espontánea, o en equilibrio, perdón. Tenemos el reemplazo, ¿y a qué nos va a dar? Que va a ser negativo, donde sigue la constante R por la temperatura y el logaritmo. Y como está en equilibrio, B sobre A, acuérdense que lo habíamos visto antes, vendría a ser, o sea, es decir, los productos sobre los reactantes es una constante de equilibrio. Ya está ingresando la constante de equilibrio en la energía libre de Gibbs. ¿Ok? Y R, pues existen varios valores para R, dependiendo de las unidades que queramos trabajar. Usualmente la más empleada es la que se trabaja en Joule sobre mol por grados Kelvin. ¿Ok? Entonces, eso dependerá. Ahora, esta reacción de equilibrio que se da en energía libre de Gibbs, donde tenemos la constante de equilibrio, se van a ver muchos ejemplos. Ustedes cuando revisen libros de bioquímica van a encontrar varios ejercicios, ¿no? Donde los productos se conocen como compartimiento
intracelular. Y los reactantes van a ser el compartimiento extracelular. ¿Ok? Entonces, nuevamente, si estamos hablando de un equilibrio, estamos viendo la reacción química. Muy bien, pero cuando vemos a nivel celular, que también es una reacción química, los productos, la concentración de los productos es el compartimiento intracelular, es decir, interno. Y los reactantes van a ser el comportamiento extracelular. Es decir, las reacciones químicas se van a dar de a nivel extracelular hacia el intracelular. Lógico, porque los alimentos que yo los consumo se pasaron por todo el sistema digestivo, intestino delgado, y estoy llegando a las vellosidades del intestino para la absorción. Voy a absorber y van a pasar a la sangre, y de la sangre va a pasar a las células. Por eso es del extracelular hacia el intracelular. ¿Está bien? Jóvenes, ¿entendemos? Sí, profesora, está bien. Muy bien. ¿Entendemos? Sí. Entonces, cuando la concentración del sistema extracelular es mayor a la concentración del sistema intracelular, que es lo normal, estamos hablando de un proceso. ¿Qué proceso nos dice este valor de delta G menor a 0? Espontáneo. Espontáneo. ¿Qué más? Estacionario. Estacionario, y que es transporte a favor de la gradiente, porque es lo normal. Profesora, ¿en algún caso va a ser fuera de gradiente? Sí, ustedes ya conocen diferentes mecanismos de transporte, que no viene el tema, pero allí ya sería con costo de energía. ¿Está bien? Entonces, esto es lo normal, espontáneo, y que haya un transporte a favor de gradiente, y que tenga un valor negativo, es energía libre de Gibbs. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya hemos hablado de la bioenergética, ya hemos entendido, hemos recordado lo que ya ustedes han conocido ampliamente en diferentes cursos, ¿no? De química, fisicoquímica, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es un acoplamiento energético? Continuando con la bioenergética. Las reacciones metabólicas solamente pueden tener lugar cuando existen, bueno, para entender el acoplamiento energético, indicamos que estas reacciones metabólicas van a tener lugar cuando son reacciones exergónicas y reacciones endergónicas. ¿Qué significaba exergónicas? Liberación de energía, degradación. Hay degradación a liberación de energía, estamos en un estado estacionario, espontáneo. Espontáneo. Muy bien. Cuando hay una reacción endergónica, necesitamos esa energía. La energía libre de Gibbs tendrá que incrementar ese valor. Por lo tanto, es mayor a 0. Necesitamos consumir energía. Se requiere energía. ¿Cómo cuándo, profesora? Cuando vamos a formar enlaces peptídicos. Cuando vamos a formar una molécula de un aminoácido. Voy a sintetizar una proteína. Se necesita esa energía. Estamos hablando de reacciones endergónicas, ¿sí? Entonces, siempre el metabolismo, las rutas metabólicas, no solamente una ruta metabólica es mediante reacciones exergónicas, todo es liberación, liberación, liberación. No, también en una etapa de ellas se va a dar una reacción endergónica, es decir, existe una complementariedad, es decir, va a haber siempre un acoplamiento energético. Como les puse ahí, siempre los procesos endergónicos aparecen invariablemente acoplados a un proceso exergónico simultáneo. Lógico, porque ¿de dónde va a sacar la energía? Tiene que haber un proceso de esos que también le brinde la energía. Como sigamos hablando con el ejemplo de la glucólisis. En la primera etapa de la glucólisis, que ya lo van a ver en la siguiente clase, van a producir 4 moléculas de ATP. Van a llegar a una molécula y de ahí se van a separar en 2. Y cada una de ellas necesita consumir. Y va a consumir una molécula y otra molécula de ATP para formar ese piruvato. Y al final van a tener una reacción
de glucólisis solamente con la producción de 2 ATPs, porque las 4 iniciales que habían producido, 2 se consumieron para poder producir esa molécula de ATP, perdón, esa molécula de piruvato. Entonces, nuevamente, en toda reacción metabólica existe un acoplamiento energético, es decir, siempre va a haber reacciones que son exergónicas y siempre van a haber reacciones endergónicas para que se dé la ruta metabólica. Es decir, necesitamos producir energía para luego producir o utilizarla en formación de los nuevos compuestos, en la formación de los nuevos enlaces. ¿Ok? Y la suma de todas las energías libres de Gibbs de ambos procesos va a ser siempre menor a 0 para que el proceso ocurra. Tiene que haber esa espontaneidad. Si la energía libre de Gibbs no es menor a 0, no está en un estado espontáneo o estacionario, el proceso no ocurre. ¿Ok? Por ejemplo, acá les puse un ejemplo, la unión del ácido graso y la coenzima A. ¿Han escuchado estos términos, ácido graso y coenzima A? ¿De qué ruta metabólica les suena? Todavía no, ¿no? Porque todavía no lo han llevado. Esta es usualmente en la beta oxidación, ¿no? Cómo usamos los ácidos grasos para la formación de otros ácidos grasos o para la degradación de otros ácidos grasos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo es un acoplamiento energético, ¿no? Tenemos aquí, esto es el símbolo de un ácido graso, tenemos el ácido carboxílico y el R, ¿no? Ustedes ya conocen las moléculas, ese es un ácido graso, y acá tenemos cuando se une a la coenzima A, ¿no? Esta coenzima A nos va a dar esta unión, este producto del ácido graso unido a la coenzima A, más la producción de agua. Miren su delta G, ¿qué valor tiene? Más 31.3 kilojoules sobre mol. ¿Ok? ¿Cómo es? ¿Positivo o negativo? Es positivo, profesora. Positivo. Es positivo. ¿El proceso ocurrirá? No, profesora, no es espontáneo. No, porque no es espontáneo. No puede tener lugar, espontáneamente no se va a dar. Ahí aparece la reacción acoplada. ¿Sí? Aparece esta reacción acoplada a la hidrólisis del ATP que va a utilizar, va a donar, va a liberar esta alta energía de ATP. Va a dar ese proceso exergónico, ¿no? Donde el ATP en hidrólisis nos va a dar, va a liberar un grupo fosfato, por eso de lo que era adenín trifosfato se convirtió en adenín monofosfato, AMP. Acá no solamente está brindando uno, ¿cuántos grupos, enlaces de alta energía está brindando? ¿Uno o dos? Dos, profesora. Porque si no sería adenil difosfato y se ha Sí, convertido a adenil monofosfato. 2, ¿sí? Y tenemos acá Pepe, los doble fósforos que nos han brindado este adenil trifosfato. Aquí están los doble fósforos, por eso es Pepe. Cuando veamos este símbolo de I al lado del fósforo, nos está indicando que es una molécula altamente energética. Entonces, esta reacción acoplada de proceso exergónico, porque está liberando esa energía, está donando esa energía, miren cuánto es el valor, menos 41,7 kilojoule mol. Muy bien, entonces ahora la reacción sí se puede dar, porque esta no era espontánea, era una reacción endergónica, excelente. Acá ya le está dando el proceso exergónico, le está brindando esa energía y recién se va a poder dar la reacción química. ¿Sí? Recién se va a poder dar esta reacción metabólica. Acá tenemos el ácido graso en unión con su coenzima A en presencia del ATP y es un proceso de hidrólisis. Nos va a dar el compuesto
del ácido graso unido a su coenzima, ya formó ese enlace que tenía que formar, liberó los dos fósforos, enlaces de alta energía que están acá, y miren qué pasó con su energía libre de Gibbs, se sumó, ¿no? Se dio la reacción, más 31.3 kilojoule-mol, más menos 41.7 kilojoule-mol, ¿qué valor me da? Menos 10.41 kilojoule. Muy bien, menos 10.4 kilojoule-mol. Es la condición que esperamos que sea menor a 0, check. ¿Por qué? Va a ser espontánea y se va a poder dar la reacción. Es decir, procede la reacción. ¿Ok? Es por eso que en las clases anteriores también hemos visto que las moléculas de ATP actuaban como enzimas alostéricas, que eran procesos alostéricos, no enzimas, procesos alostéricos que regulan muchas rutas metabólicas. Es decir, si no hay la energía necesaria, es decir, si es un proceso endergónico y no está acoplado, simplemente no hay reacción, no hay una reacción metabólica. ¿Entendemos ello, chicos, chicas? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, nuevamente, por 10ª vez, para que la reacción metabólica se dé, tiene que ser espontánea. La energía libre de Gibbs, valor negativo, menor a 0, y siempre va a estar en una reacción acoplada para que se dé ese proceso metabólico. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los flujos energéticos en el metabolismo? Los flujos metabólicos en el metabolismo son como las ven en la imagen, ¿no? Tenemos estructuras complejas. ¿Quiénes son las estructuras complejas hablando de los macroelementos? Díganme, por favor. Los tres macroelementos. Proteínas. Lípidos, proteínas, carbohidratos. Muy bien. Carbohidratos. Muy bien. Para que estén de esas estructuras complejas y yo pueda usar su energía, tienen que irse a estructuras simples. Excelente. De esas estructuras complejas se van a degradar, podríamos decir así, a estructuras simples. Y eso se va a dar mediante el catabolismo. ¿Y qué habíamos dicho que era? Bueno, recién lo estamos diciendo. El catabolismo van a ser reacciones exergónicas. ¿Por qué? Porque de estas moléculas grandes se van a degradar a estructuras simples y como se van a degradar, se van a cortar enlaces, va a liberar energía. Entonces, aquí hay harta cantidad de energía, pero como es un proceso acoplado, no siempre se va a quedar como estructura simple. Esto sigue fluyendo. De esas estructuras simples, en algún momento se necesitan convertirse en complejas y va a necesitar esta energía que el catabolismo nos brinda. Y lo va a hacer a través del anabolismo. Es decir, el anabolismo son reacciones endergónicas. ¿Por qué? Porque consumen energía. ¿Ok? Entonces, la energía libre de Gibbs está presente en todas las reacciones metabólicas. Cuando es un catabolismo y hay liberación de energía a través de la molécula del ATP, la energía libre de Gibbs es espontánea, es menor a 0. Existe un poder reductor. ¿Por qué estamos ya hablando del poder reductor? Porque vamos a hablar de las reacciones óxido-reducción, vamos a hablar de este poder reductor. Entonces, cuando hay liberación de energía, existe un poder reductor, ¿sí? Porque hemos visto que no solamente depende del alimento que consumimos, sino también de la presencia del oxígeno, ¿no? Y de esas estructuras simples, para que nuevamente se den en complejas, necesitamos el anabolismo, que es una reacción endergónica, consume energía, y ¿cómo será su energía libre de Gibbs? Mayor a 0, es decir, positiva. ¿Alguna consulta aquí? Nada. Entonces, estos flujos energéticos siempre se dan en el metabolismo. El catabolismo y el anabolismo están acoplados. Muy bien, y todo eso
¿Dónde lo vemos, profesora? Muchas palabras, pero ¿cuál es la acción? Esta es la acción, chicos, las rutas o vías metabólicas. Todo eso se da día a día en nuestras células. ¿Y dónde se hacen? Se hacen en las rutas metabólicas. Como ya me menciona una de ellas, el ciclo de Krebs y la glucólisis, y existen otras más, ¿no? Las rutas o vías metabólicas van a ser una ruta metabólica que viene a ser una serie de reacciones químicas que están encadenadas en conjuntos que sirven para procesos fisiológicos concretos, ¿no? Los intermediarios de las rutas, todo esto es una ruta metabólica de A, B, C y D, ¿ok? Cada uno de ellos, A, B, C, se van a llamar metabolitos. Y todos ellos se van a dar o se van a convertir en B, o se va a convertir en C, o se va a convertir en D, gracias a la presencia de enzimas. Y estas enzimas además necesitan de cofactores, ¿no? Entonces, las rutas o vías metabólicas necesitan de metabolitos, de enzimas específicas, de cofactores específicos, ¿no? Y las rutas metabólicas o vías metabólicas es el conjunto de reacciones enzimáticas. Como les había mencionado hace un momento, vendría a ser una malla tridimensional de rutas metabólicas. Acá lo estamos mostrando como para niños de inicial, ¿no? Manera coquito, así de simple, pero en realidad es todo un circuito, como cuando hemos abierto una computadora o una tablet, vemos toda una conexión de circuitos eléctricos. Así son las rutas metabólicas en la vida real, ¿ok? Entonces, ¿existen diferentes tipos de rutas metabólicas? Sí, existen las lineales y las cíclicas, ¿no? Las lineales, como su nombre lo dice, las cíclicas también, como en el ciclo de Krebs, ¿no? Que en algún momento ingresa la molécula principal y se convierte en un ciclo que va dando diferentes productos o intermediarios, y las ramificadas, pues en algunas se ven. Principalmente son las lineales y las cíclicas, ¿no? Pero no siempre están así, son rutas metabólicas más complejas, porque de estas se van a dar a otras, ¿ok? Las rutas principales que se pueden mencionar son la glucólisis. De la degradación de la glucosa se obtiene energía y su producto final serán las 2 moléculas de piruvato. El ciclo de Krebs, que es un proceso de oxidación de metabolismo, es decir, produce además coenzimas reducidas, como cuáles el NAT reducido y el FAT reducido, ¿sí? También tenemos la fosforilación oxidativa, que es un proceso mitocondrial donde la energía va a dar coenzimas que se utilizan para generar grandes cantidades de energía. Entonces, cuando hablamos de metabolismo, las rutas que sean, toda la finalidad es obtener energía, además de tener coenzimas reducidas que se utilizan para otros procesos metabólicos, ¿ok? Entonces, dentro de las principales podríamos mencionar estas, pero existen mucho más, ¿sí? Tipos de rutas metabólicas, ya las hemos ido viendo: catabólicas, anabólicas y anfibólicas. Las anfibólicas, una terminología que recién le estamos introduciendo, que significa que va a ser una ruta anfibólica, no esté en equilibrio, pero va a tratar de estar en equilibrio, ¿no? Es decir, va a tener una energía libre de Gibbs muy cercana a 0, ¿no? Entonces, recordando, catabólica, espontánea, de valor negativo, porque es menor a 0, anabólica, valor positivo, no es espontánea, valor elevado, mayor a 0, energía libre de Gibbs, y anfibólica, su valor va a estar muy cercano a 0. Y bueno, van a ser en ciertas maneras particulares. Dime. Profesora, sí, como había mencionado que en el metabolismo, la mayoría, o sea, la suma de las reacciones exergónicas y energónicas siempre a las finales va a ser menor a 0 para que a las finales, claro, de todo el sistema sea espontáneo en general. Entonces, en la anfibólica, mayoritariamente va a ser menor a 0, ¿no, profesora? No necesariamente, es una transición cercana a 0, ¿no? Como la estás viendo acá en este cuadro. Por ejemplo,
tenemos el catabolismo, los macronutrientes, ¿no? Porque se va a degradar la oxidación de los nutrientes. Para que pase a anabolismo de un valor positivo y pase a negativo, va a pasar siempre por un anfibolismo, que es un proceso intermedio. Por ejemplo, en la ruta de la glucólisis, el intermedio vendría a ser el fosfato, que es del cual se va a pasar a las dos líneas, a las dos reacciones para dar cada molécula de piruvato, ¿no? Donde su energía libre de Gibbs en este proceso intermedio será muy cercano a cero. Y sí, lógicamente, siguiendo tu lógica, debería ser negativo para que siga el proceso, porque si fuese positivo se estancaría. ¿Está bien? Sí, profesora, está bien, gracias. Ok, igual, estos rutas anfibolismas van a ser el fósforo, estas diferentes particularidades, ¿no? Que luego van a continuar y vamos a tener los productos finales, ¿no? De anabolismo, que son las sustancias con la liberación de ATP, ¿ok? Y bueno, acá vemos como un resumen de todo lo que hemos estado hablando en estos momentos, ¿no? Continuamos. Los elementos de una ruta metabólica, como ya lo hemos ido mencionando, secuencia de reacciones, tiene que haber una secuencia de enzimas específicas en condiciones óptimas para un adecuado funcionamiento. ¿Y eso qué significa? Óptimo sustrato, óptima temperatura, óptima presencia de coenzimas, entre otros, ¿no? pHs, ustedes ya hemos visto en las prácticas de bioquímica y en las clases anteriores, debe haber una función fisiológica que necesite que se dé esa ruta metabólica, debe haber un compartimiento celular. Cuando hablamos de compartimiento celular, ¿qué entendemos, jóvenes? De los reactantes y los productos, o sea, de los alimentos que han sido degradados antes de llegar a la célula y ya en la célula los productos que se originan, ¿no? Por metabolismo. No específicamente eso. Cuando hablamos de compartimiento celular, estamos hablando de los diferentes organelos donde se va a dar esa ruta metabólica. No todos se realizan en la mitocondria, no todos se realizan en los eritrocitos, no todos, o sea, cada ruta metabólica va a tener un organelo específico donde se va a llevar a cabo dependiendo de la función fisiológica que se necesita dar. A eso nos referimos en el compartimiento celular. ¿Está bien? Luego, tiene que haber un balance energético en términos de ATP. Siempre vamos a tener una producción final de ATP, porque si estamos hablando de ruta metabólica, sabemos que es para saber cuántos de energías vamos a obtener después de la degradación de esto, ¿no? Y una regulación, tiene que haber una regulación, ¿no? Y acá, por ejemplo, nos muestra, ¿no? La glucólisis, 2 ATPs, acetilcoenzimas, 6, en el ciclo de Krebs 2, y al final tenemos, cuando se degrada una molécula de glucosa, el producto final van a ser 38 ATPs. Sí, pero no solamente está implícita la ruta de la glucólisis, sino también está implícita la beta-oxidación y está implícita el ciclo de Krebs y al final tenemos 38 ATPs como rendimiento bioenergético, ¿sí? Entonces, una ruta metabólica consta de todos estos factores para que se pueda dar. Muy bien, dime. Sí, doctora, en la ruta metabólica que usted dice que son los 38 ATP, tengo entendido que depende de la lanzadera, ¿no? De la malato aspartato, la glicerol 3-fosfato. Así es. Entonces, siempre necesita, y estos valores son muy discutidos, ¿no? Hay autores, como tú dices, que consideran otros factores y no siempre son los 38, otros dicen 40, bueno, dependiendo de las circunstancias y las condiciones, ¿no? En general, de manera general estamos hablando. ¿Está bien? ¿No? Entonces, el mensaje que les quiero brindar que a través de las rutas metabólicas, cumpliendo todos estos factores, es para la producción de ATP. Ya ustedes van a hacer, en las clases subsiguientes, van a hacer glucólisis, gluconeogénesis, y ahí van a poder ver en qué varía esta cantidad de ATPs. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, existen 3 fases de metabolismo. La fase 1, la fase 2 y la fase 3, como lo están viendo, ¿no? La fase 1
consta de los productos complejos, de los tres macromoléculas complejas. Tenemos a las carbohidratos, oli, poli, a los lípidos o ácidos grasos, conocidos como lípidos complejos, a las proteínas y a los ácidos nucleicos, ¿no? A veces nos olvidamos como macromolécula los ácidos nucleicos, pero forman parte de. En la fase 1 existe esta degradación del metabolismo para obtener compuestos más simples o los básicos o los que forman estas moléculas complejas, como son los monosacáridos en el caso de los carbohidratos, de los lípidos, los ácidos grasos, de las proteínas, los aminoácidos y de los ácidos nucleicos, los nucleótidos. Estamos hablando de sus monómeros, ¿no? Y en la segunda fase, todos estos monómeros, todos estos elementos constitutivos de los complejos, de las moléculas complejas, en la segunda fase del metabolismo, se van a convertir en metabolitos intermedios que permitirán continuar con otras rutas metabólicas. No solamente sirven para sintetizar estas moléculas complejas, sino que sirven también para continuar con la formación de otras rutas metabólicas que nos brinden energía, ¿no? Entonces, estas son las tres fases de metabolismo. Muy bien, entonces, con las funciones energéticas de los nutrientes que tenemos, se puede decir que la energía entrante, la energía que nos va a permitir realizar un trabajo, va a ser la suma de energía saliente más menos la energía como biomasa, ¿no? Entonces, todos los nutrientes tienen energía química, entran al metabolismo basal, se da todo el efecto termogénico, toda la energía, las moléculas que se degradan, las que se sintetizan, y finalmente se liberan esa energía y vamos a tener el trabajo que se conoce como en algunos procesos como el calor o pues la función o la secuencia o la espontaneidad de esa reacción química, ¿no? Entonces, así se da el flujo energético general en los seres humanos. Muy bien, entonces, todos los carbohidratos y lípidos, su destino final metabólico va a ser el dióxido de carbono y el agua, a diferencia de las proteínas, su destino final de las proteínas después de la ruta metabólica va a ser el nitrógeno y la urea, ¿no? Entonces, los carbohidratos y lípidos tienen una energía máxima utilizable equivalente como la energía libre de Gibbs que se va a ver en la combustión, que la vamos a poder cuantificar mediante kilocalorías o kilojoule gramos o kilojoule mol, ¿no? Dependiendo del oxígeno consumido, ¿no? Carbohidratos y lípidos necesitan la participación del oxígeno para que su producto final, es decir, tiene que darse en reacciones aeróbicas para que su producto final sea dióxido de carbono y el agua, ¿no? Estamos hablando de reacciones metabólicas de oxidación, presencia de oxígeno, respiración, en catabolismo, por el mol de oxígenos consumidos, por un mol de oxígenos consumidos, se va a obtener un mol de dióxido de carbono producido, ¿no? Es equivalente en todo. Y existe, para ver cuánto de energía los alimentos nos producen, o las kilocalorías que nos producen, usualmente se utilizan tablas, y muchas de ellas se van a ver mediante el cociente respiratorio, y este cociente respiratorio no es más que el volumen del dióxido de carbono producido sobre el volumen de óxido consumido, que se da a través de estos macronutrientes usados, ¿no? En el caso de las proteínas, el cambio de energía libre no equivale al proceso de combustión, sino estamos hablando de un proceso de degradación, ¿no? Porque existe la energía libre del catabolismo oxidativo que nos va a dar las proteínas y los aminoácidos, que es mucho menor al valor absoluto de una misma proteína
íntegra, ¿no? Corresponde al cambio de energía libre de sus correspondientes combustiones que se van a dar en cada una de ellas, ya sea en la degradación de proteínas o en la síntesis de aminoácidos, ¿no? Entonces, dependiendo de cada una de la estructura de la proteína, es el cambio de energía que vamos a obtener, ¿no? Entonces, miren cómo son sus destinos finales, tanto de carbohidratos y lípidos como de proteínas. Muy bien, entonces, para un rendimiento energético de los nutrientes, pues se hace ese cociente respiratorio, que ya sabemos cuál es la relación, y se puede ver. Lo que les quiero mostrar acá, ¿quién rinde más? Los carbohidratos, lípidos y proteínas en energía. ¿Quién nos brinda más energía, jóvenes? Los lípidos. Lógico. Entonces, muchos de nosotros satanizamos a los lípidos. No, que los lípidos nos hacen engordar, que es un mal alimento, que no sirve para nada, podrían decir muchos, pero no es así. Los ácidos grasos es la principal fuente de energía y ahí la importancia, la fuente de energía que nos brinda para realizar todas las reacciones metabólicas. Hay que saber qué ácidos grasos debemos de consumir. ¿Cuáles son los ácidos grasos que debemos de consumir, jóvenes? Omega 3, omega 6, por ejemplo. ¿Cómo se llaman? Insaturados. Saturados. Aparte de insaturados, esenciales. Esenciales. Esenciales, insaturados. Hay que evitar las grasas trans. ¿Dónde los vemos? En las comidas chatarras que tanto nos gustan. ¿Que las vamos a consumir? Sí, de vez en cuando está bien, pero principalmente nuestra alimentación debería de ser con ácidos grasos esenciales e insaturados. ¿Sí? Y que son importantes para nuestro metabolismo lógico, ¿no? Por ejemplo, las que comemos ensaladas, ¿no? Comemos ensaladita con nuestro pollito y ya, pero pasan como 3 horas y nuevamente tenemos hambre, ¿no? Porque no teníamos la energía suficiente. A diferencia que si nos comemos una hamburguesa toda grasosita, que nos mantiene por la grasa, por las energías, por las kilocalorías que nos ha brindado, nos da esa sensación de satisfacción mucho más tiempo. Una hamburguesa así toda grasosa nos dura y nos sentimos casi llenos toda la tarde. Pero es por esa kilocaloría por gramo que nos ha brindado. Lo ideal que sería comer, sí, esos ácidos grasos esenciales, de repente en frutos secos o algo que nos va a mantener con la misma energía hasta el final del día. ¿Está bien? Y los segundos que nos brindan mayor energía van a ser pues, los carbohidratos y finalmente las proteínas, pero miren, van por ahí, ¿ok? Y como hemos hablado, los podemos medir en diferentes unidades, kilocalorías por gramos, kilocalorías por litro, por oxígeno consumido o por moles, ¿no? Que pueden ver allí. Muy bien. Entonces, todo ello sigue al primer principio de la termodinámica. El metabolismo energético de una persona durante un cierto tiempo se podrá evaluar mediante medidas directas usando calorimétricos adecuados, ya que el destino final de las dos formas de energía es su transformación del calor. ¿Cuál es la primera ley de la termodinámica, chicos y chicas? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, así es. Yo como todo eso y no se va a disipar en el medio ambiente, ni por mi cara linda se va a disipar. ¿Qué va a pasar? Se va a transformar. Y como entonces, yo puedo medir cómo es energía que he consumido de mis alimentos, de la comida chatarra al final, sí. Podemos saber cuántas kilocalorías voy a absorber. Y pues existen diferentes métodos, ¿no? Como acá, extrapolar las 24 horas del oxígeno consumido, hacer ese coeficiente respiratorio que les he mencionado y de esa manera podríamos saber cuántas kilocalorías se consumen, ¿no? Algo de rescatar acá, que el metabolismo energético proteico nos da un 15% total de esas kilocalorías, pero acá se ve un poco más claro, ¿no? El metabolismo energético total va a ser igual al metabolismo basal más la actividad física, es decir, si yo aporto a ello ejercicio, mayor consumo de oxígeno, voy a quemar más esas kilocalorías, se van a oxidar más esas kilocalorías, ¿no? Entonces, las proteínas nos aportan un 15%, ¿sí? Un 15% de energía
basal, podríamos hablar de kilocalorías, ¿no? En porcentaje, el 15% de nuestro plato debería estar dado por proteínas. El 25 a 30% de nuestros platos deberían estar aportados por los lípidos y de un 50 a 60% del plato alimenticio debería estar dado por los carbohidratos. ¿Sí? Porque este 15% nos brinda un 75 gramos de energía, ¿no? Los lípidos, estos 25 a 30, unos 75 gramos, y los carbohidratos de 50 a 60 a 350 gramos. Todos ellos según las normas de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Más o menos 5, la diferencia es según fuente bibliográfica, pero ese es lo que nos está brindando. Entonces, nuestro plato diario a consumir debería estar dado por un 15% de proteínas, los lípidos del 25 a 30% y los carbohidratos del 50 a 60%. Es decir, nuestro aporte diario debemos de consumir los 3 macronutrientes aportando los micronutrientes. Muy bien. Entonces, ahora hablamos de esta molécula tan importante que es el ATP, ¿no? El ATP es el adenosin trifosfato, que está formado por esta adenosina. El primer enlace es un enlace éster, ¿no? Un enlace éster que no tiene de energía, a diferencia del enlace 2 y 3, que están formando los enlaces de alta energía, que es los enlaces fosfodiéster. Entonces, esta es la molécula adenosin 1, 2, 3 trifosfato. Cuando se pierde, porque se empieza a perder por este fósforo, nos brinda energía. El segundo enlace fosfodiéster, cuando se rompe, también nos brinda energía. Y el enlace de acá ya no nos brinda energía porque este no tiene alta energía. ¿Ok? Entonces, cuando pierde una molécula del ATP, se convierte en ADP, y es el adenosin difosfato, más un P con el I, que se acuerdan, que nos dice de alta energía, un fosfodiéster de alta energía. Cuando pierdo otro fósforo, estoy formando un AMP, adenosin monofosfato, ¿ok? Y nos estaríamos quedando ahí. Entonces, el ATP es el dólar monetario del metabolismo, se origina en el metabolismo en los alimentos, principalmente en las mitocondrias, en la respiración celular. El ATP se comporta como una coenzima, tiene diferentes funciones de intercambio de energía y la función catalítica principal, ¿no? Que va a ser la estimulación de las enzimas que están íntimamente relacionadas para que se produzca ese trabajo, esa reacción metabólica. Y una segunda forma de transporte energético está dado por las reacciones de redox del catabolismo, es decir, esas reacciones de óxido-reducción, siempre va a haber un transporte de electrones y eso también se traduce como energía. Entonces, la forma activa de ATP van a ser los cofactores como el magnesio o el manganeso, es la forma activa de estos cofactores, es decir, con presencia de estos cofactores va a haber ese transporte de energía. Es fuente rica de energía por su unidad trifosfato que contiene estos dos enlaces anhidrofosfórico que les he mencionado, ¿no? Acá tenemos la estructura del ATP, adenosin trifosfato, adenosin difosfato y el adenosin monofosfato. Del ATP, cuando se degrada o se pierde o se libera ese fósforo y se forma el adenosin difosfato, estamos liberando 12,000 calorías. Y del adenosin difosfato, cuando se libera el otro enlace fosfodiéster, otros 12,000 calorías. Entonces, es bastante cantidad de energía, ¿no? Entonces, por eso el ATP es la molécula millonaria de nuestro metabolismo, ¿no? Y pues miren que también para nuevamente consumir o formar ese fósforo, ese enlace fosfodiéster, también se consume la misma cantidad de energía, ¿no? Entonces, recalcando nuevamente, los enlaces fosfodiéster son los que están más lejanos a la molécula de adenina y esos son los que tienen mayor fuente de energía, ¿no? Los que nos van a dar. Y bueno, entramos al tema de óxido-reducción. ¿Se acuerdan qué era la óxido-reducción? Sí, profesora, es un enlace por el cual una molécula pierde electrones para que gane la otra en un medio adecuado, ¿no? Ya sea ácido básico neutro. Ya, otra idea.
Chicos, Reacción donde ocurre pérdida de a ver, fuerza. permítame, por favor, un momentito. Muy bien, entonces, continuamos. Otra idea, chicos, de óxido reducción. Ya se durmieron. Jóvenes. Es una reacción, doctora, donde uno de los reactantes va a oxidarse y perder electrones y otro va a reducirse y ganar electrones. Entonces se va a dar la oxidación y la reducción a la vez. Así es, está muy bien. Ambas definiciones son tal cual, ¿no? El transporte de electrones o el transporte de la molécula de hidrógeno, que es a través de la energía de los electrones, nos va a dar estas reacciones de óxido de reducción. También es una reacción acoplada donde ambos tienen que estar en par. Uno va a donar, el que va a donar los electrones, ¿cómo se llama? El que va a donar, ¿cómo se llama? ¿Se está oxidando o se está reduciendo? Agente reductor. Se reduce el agente de... No, el que está dando, el que está aportando. No se oxida porque Se pierde los oxida. electrones. Se No, porque va a oxida. donar electrón. Por ejemplo, Sería el acá, agente reductor. chicos, el hierro más 2 se va a convertir en hierro más 3. Está aportando. El hierro se está oxidando. Y si se está oxidando, es un agente reductor. ¿Está bien? A diferencia del cobre. El cobre de más 2, su valencia más 2, está pasando a cobre más 1. ¿Qué está haciendo? Se está reduciendo. Profesora. Se está reduciendo y es un agente oxidante. Es el carro. ¿Está bien? Entonces, nos confundimos, sí, pero hay que saber que el que tiene mayor valencia, sí, el que más es el que se va a oxidar y el que tiene menos se va a reducir, ¿ok? Entonces, el que va a donar el que va a dar al otro se está oxidando porque está dando sus electrones. Dando sus electrones en química y en bioquímica no significa que está perdiendo, significa que está ganando energía, significa que se va a reducir, un agente reductor. Reductor, reducción en química y bioquímica significa que ganó energía, que ganó electrones. Y eso es bueno, ¿no? Entonces, por eso hablamos de elementos reductores. Para evitar que entremos o nuestras células envejezcan, hay que consumir sustancias que reduzcan, que disminuyan, ¿ok? Entonces, en ambos casos, como nos mencionaron muy bien, la reacción de óxido-reducción es la presencia de una reacción química donde uno de sus elementos va a donar
electrones, va a transferir los electrones, y si va a donar, se está oxidando, porque el otro lo va a recepcionar, ¿sí? El producto lo va a recepcionar. Y si está donando, es decir, se está oxidando, se convierte en un agente reductor, a diferencia del otro, que va a aceptar esos electrones, se reduce y se convierte en un agente, lo contrario, un agente oxidante. ¿Está bien? Entonces, de esa manera se da esta reacción de óxido-reducción. ¿Cómo lo podríamos ver bioquímicamente? Aquel que se encuentra con el signo más es el que se ha oxidado, y aquel que ha recepcionado ese hidrógeno es el que se ha reducido, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el ácido general, ¿no? Con la acetona se ha convertido en el NAD reducido. Miren cómo está el NAD oxidado. Acá, arriba, solo vemos un hidrógeno porque está oxidado. En presencia del alcohol y en presencia de otros cofactores, vamos a tenerlo al NAD reducido, es decir, como está oxidado, tiene que permitir obtener un protón, un hidrógeno para que se reduzca. Y acá lo obtuvo del alcohol. Este alcohol, al donar, porque este es el agente que va a donar, el que se va a oxidar, le va a transferir a esta molécula, este protón, y ya se redujo. Este es el oxidado y este es el que se redujo. ¿Está bien? Chicos, chicas. ¿Pasamos? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, en sistemas biológicos, los electrones se transfieren de una molécula dador de electrones a otra aceptor de electrones. ¿Sí? Siempre va a ser así. Son acoplados y se van a dar los dos. Tenemos directamente como electrones, y bueno, en los sistemas biológicos, estas reacciones de óxido-reducción se van a dar bajo estas cuatro modalidades. ¿Existen más? Sí, pero las principales son estas. Cuando se transfieren esta óxido-reducción a través de electrones directos. Por ejemplo, tenemos el citocromo B, donde contiene el hierro difosfato, ¿qué se llama? Férrico ferroso. El hierro más 2. Es ferroso. Ferroso. El citocromo B tiene el hierro ferroso y el citocromo C tiene el hierro férrico. Existe un óxido-reducción, una reacción de óxido-reducción, donde el citocromo B se convirtió, ¿no? Aceptó y se convirtió en hierro férrico y el citocromo C en hierro ferroso. Es decir, siempre va a haber una reacción de óxido-reducción. ¿Se puede dar directamente como transferencia de electrones? Sí, como lo estamos viendo en los citocromos, ¿sí? Se puede transferir en forma de átomos de hidrógeno protones, como lo que acabamos de ver del NAD oxidado al NAD reducido. También existe. Acá tenemos la molécula, ¿no? Que hemos visto hace un momento el ejemplo, la transferencia de los protones que van acompañados de esos electrones y se va a producir el producto reducido. Se puede realizar esa transferencia de electrones en forma de ion hidruro también, ¿no? Este es el ejemplo, ¿no? La forma del ion hidruro, el NAD oxidado más el ion hidruro nos va a dar el NAD reducido. ¿Ok? Se puede dar esta reacción de óxido-reducción por combinación directa también. Tenemos acá una molécula con el protón más el oxígeno, ¿no? Más otra molécula con su protón y que nos va a dar la transferencia, la combinación directa entre ambos, ¿no? Todas son reacciones químicas, como pueden ver, por todo este tipo de formas de transferencia de electrones, se permite esas reacciones de óxido-reducción. Y muy bien, todo ello nos permite ahora hablar del potencial de reducción. El potencial de reducción, en los libros ustedes lo van a encontrar con la denominación de una E. ¿Sí? Potencial de reducción. Cuando está acompañada del 0, se denomina estándar.
como también le hemos visto en la energía libre de Gibbs, cuando está acompañada de 0 y con un apóstrofe arriba, nos estamos refiriendo a estándar. Y cuando hablamos de estándar, nos referimos a condiciones estándar, ideales, como la temperatura 25 grados, pH tal, pH 7, un bar de atmósfera, ¿no? A eso hablamos de estándar. Pero, nuevamente, cuando veamos potencial de reducción, ¿qué símbolo esperamos encontrar? Chicos, chicas. Negativo. La E. Muy bien, la E. ¿Sí? La E nos indica el potencial de reducción. Entonces, el potencial de reducción lo entendemos como la tendencia de un reductor a ceder electrones. Aquel que va a ceder electrones. ¿Sí? Es decir, si va a ceder electrones, ese se está oxidando. Muy bien. En condiciones estándar, tiene que estar a 25 grados centígrados, a una presión, a una atmósfera de presión, ¿no? Tiene que haber ambos reacciones oxidante y reductoras, y además estas concentraciones de los oxidantes y de los reductores tienen que estar en 1 molar, ¿no? Entonces acá tenemos la transferencia, pues, ¿no? De estos electrones, donde el potencial de reducción se va, las unidades que nos van a dar van a ser en voltios. Y cuando se da este potencial de reducción estándar, debe tener un potencial de reducción igual a 0, ¿no? En condiciones fisiológicas estamos hablando de ellas. La tendencia a adquirir electrones aumenta el par estándar, es decir, va a ser positivo, va a tener mucha afinidad, se está convirtiendo en agente oxidante. Cuando va a tener la tendencia a que este potencial de reducción va a ser menor al par estándar, tiene un valor negativo, tiene poca afinidad, tiene un alto poder reductor. Entonces, nuevamente, el potencial de reducción estándar, cuando es negativo, tiene poca afinidad por los electrones, tiene actividad reductor. Y el que tiene alta, un valor positivo, ¿no? Tiene mucha afinidad, es un factor oxidante. Entonces, los electrones fluyen desde las especies reductoras con una energía estándar más electronegativo a las especies oxidantes, ¿no? Y bueno, eso lo podemos ver en las diferentes tablas. Siempre están los más electronegativos arriba que los menos electronegativos. El potencial de reducción, sí, está relacionado con energía libre de Gibbs, ¿no? Donde tenemos acá el potencial de reducción es igual al potencial de reducción estándar más la constante de los gases ideales por la temperatura. Entre N van a ser los números de electrones cedidos y F va a ser la constante de Faraday. Y esta constante tiene un valor, según las unidades, o puede darse por el logaritmo que nos va a dar el aceptor de electrones sobre el donador de electrones, ¿no? Y podemos ver ahí las diferentes ecuaciones que en algún momento se van a utilizar. Y acá les pongo un ejemplito, por favor, que espero que lo puedan resolver. ¿Sí? Ahí se los dejo. Y bueno, los potenciales de reducción, cuando los carbonos comparten 2 electrones a otros componentes como hidrógeno, carbono, azufre, nitrógeno, oxígeno, nos va a dar de una manera desigual a favor de los más electronegativos. ¿Y quiénes son los más electronegativos? El hidrógeno, seguido del carbono, del azufre, el nitrógeno y oxígeno. Todos los electrones enlazantes comparten con otros y pertenecen al más electronegativo, ¿no? Y acá podemos mencionar. Tenemos equivalentes de reducción que se conoce como el equivalente de electrón simple o reacción redox, ¿no? Donde el electrón estándar positivo acepta electrones y el electrón estándar negativo dona electrones. Sí, ya estoy terminando, jóvenes, ¿no? Y acá podemos ver todos estos potenciales de reducción, los más electronegativos en la parte superior. ¿Por qué son útiles potenciales de reducción? Justamente para saber quiénes van a comportarse como reductores y quiénes se van a comportar como oxidantes, ¿no? Y ahí podemos ver, los que tienen carga negativa son los más
reductores y los que tienen carga positiva los más oxidantes, ¿no? Y ahí podemos ver y en base a ello podemos clasificarles. Tenemos este ejemplo también que les di, potencial de reducción, para que ustedes puedan hallar en el eritrocito. Entonces, finalmente, existen equivalentes reductables como el NAD, la nicotinamida, adenina dinucleótido, el flavin, adenin dinucleótido, la fuente, el NAD, fosfato de hidrógeno. Todos ellos van a permitir, las lanzaderas que su compañera mencionó, van a permitir transportar energía, cediendo electrones a átomos de hidrógeno en las reacciones de óxido-reducción. Todos ellos van a permitir transportar esa energía. De diferentes maneras, sí, con las cantidades de protones que van a transferir. ¿Y dónde se dan? En la respiración celular, en la biosíntesis, en el control de estrés oxidativo. Y con ello estaríamos concluyendo, jóvenes, la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención. ¿Sí? Sé que tienen otra clase, pueden retirarse y nos estamos viendo con los que tienen práctica conmigo. Cerramos esta clase de acá a 10 minutos, por favor. Nos juntamos para hacer la práctica con quien nos toca hacer. ¿Está bien? Profesora, ¿es el mismo enlace acá nada más o nos van a dar otro? Sí, no, es el enlace del aula virtual, pero